Mucho gusto, mi nombre es Andrea Fernández Delgado Ortiz de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Grupo Primero C. Hoy voy a hablar sobre el derecho en la cultura romana o la cultura romana. Antigua Roma. Roma fue fundada en el año 753 a.C., siendo gobernada como una monarquía. Los orígenes de la ciudad no están claros, pero la teoría principal es que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas. Rómulo fue el primero de los 7 reyes que tuvo la ciudad de Roma. En 509 a.C., con la expulsión del último monarca romano, Tarquinio el Severo, se instauró la República Romana, gobernada por 2 cónsules y con una sociedad formada por patricios y plebeyos. Durante este periodo, Roma fue extendiendo su territorio a base de guerras contra las grandes potencias del Mediterráneo. Su primer código de leyes fue llamado la Ley de las 12 Tablas, que fue un conjunto de leyes escritas en 12 tablillas de bronce, de lo cual no se tiene más registro histórico. Posteriormente tuvieron el llamado Corpus Ius Civilis, ambos con aportes jurídicos muy importantes. Derecho romano. En la actualidad entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. Aunque es una cultura muy antigua, sus fundamentos se han mantenido vivos a lo largo de los últimos siglos, destacando que han servido de base para diversos principios del derecho público. Se caracteriza por ser el antecedente de la división de poderes y del derecho civil en la actualidad. Su división. El derecho se divide en 2 grandes partes: el derecho público y el derecho privado, jus publicum et jus privatum. El jus publicum comprende el gobierno del Estado, la organización de las magistraturas y aquella parte referente al culto y sacerdocio. Regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Roma imperial. Monarquía romana 753 a.C. a 624 a.C. Se conformaba por 3 sectores: el rey, la asamblea y el senado. República romana 625 a.C. a 509 a.C. Se conformaba por 3 sectores: cónsules, senado y asambleas. Esta a su vez tenía 3 tipos de clases: asamblea curial, asamblea centurial y asamblea tribal. El Imperio romano 27 a.C. a 476 después de Cristo. Se conformaba por 3 sectores: el emperador, senado y las asambleas. Sistema político romano. Fueron 3 sucesivas: monarquía, república e imperio. Leyes. Lex Valeria Horatia. Con esta ley comienza la asimilación de las leyes a los plebiscita, ya que las leyes del pueblo romano se distinguieron hasta mediados del siglo V de Roma en leges y plebiscita. Leyes de las 12 Tablas. Es la más importante de las leyes del pueblo romano y contiene toda la ciencia legal de los antiguos romanos, recopilando reglas públicas, criminales, privadas, sacras, procesales, y fue la primera a la par que la última codificación verdadera y propiamente tal en Roma, y con ella patricios y plebeyos tuvieron conciencia de la unidad del Estado. Lex Aquilia. Reguló la responsabilidad de los daños culpables extracontractuales y según Bruns es del año 467. Lex Boconia. Prohibición de heredar a los ciudadanos de la primera clase del censo, y generalmente nadie podía adquirir por legado más de lo que adquiriese el heredero. Lex Ovinia. Esta ley confirió las elecciones de los senadores a los censores, a quienes obligó a incluir en ella a todos los exmagistrados, salvo a quienes bajo la fe de su juramento reputasen indignos de tal cargo. Lex Hortensia, la cual estableció definitivamente el poder legislativo de los comicios por tribus, en detrimento de los comicios centuriados. La mujer y el derecho en la Roma imperial. La abogacía en tiempos de Roma. Las mujeres no tenían derecho ni voz en los tribunales, pero la historia registra que algunas de ellas, a pesar de su estatus, impusieron sus ideas en leyes romanas. Situación de la mujer: en muchos casos no tenían derechos, cosas que disponían los hombres o paterfamilias. Educación diferente. Ius honorum. Sí, esta ley era la que no tenían potestad de acceder a cargos públicos, y en la época de Roma republicana era la abogacía propia de los varones y no estuvo prohibida del todo para las mujeres. El sistema jurídico. El sistema jurídico se conforma por la totalidad de las normas que se correlacionan en virtud de la unidad que se integran a partir de un orden jurídico. El orden jurídico. Son las normas fundamentales que no derivan de la otra. Suele llamarse constitución, en este caso llamado derecho romano. Construcción del derecho romano.
Para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se tomó como base la costumbre, es decir, los actos socialmente aceptados y que a través de la repetición quedaban validados como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. Los tipos de delitos en Roma. Estaba el furtum, hurto, aunque con una comprensión mayor que la figura actual, ya que incluye ciertos tipos de estafas y defraudaciones. La rapiña, que era el robo tanto en sus figuras simples como agravadas. La inuria, que era la injuria y calumnias, eran las ofensas a la faz moral y físicas de una persona. El damnum injuriadatum fue el daño causado injustamente. Eso sería todo por mi parte y espero que hayan disfrutado la presentación. Gracias.